Bueno, primero que nada vamos a repasar brevemente el problema que hemos estado tratando desde el inicio del curso, que es construir un clasificador eh, que funcione a base de vectores de características. Construimos inicialmente el vector de características en dos dimensiones. em, cla- eh, pues graficamos o representamos estos datos que medimos, de los que obtuvimos de nuestro muestreo en un espacio de 10 dimensiones. Definimos cuál era nuestra tarea como científicos del Machine Learning, que es pues, definir es una frontera de decisión, lo cual nos lleva después a construir una regla de decisión basada en esta frontera. Y Am, y bueno, eso nos llevó a definir ciertos conceptos de probabilidad, como lo son la probabilidad condicional de que dada una clase, esta clase, los vectores característicos de esa clase están distribuidos de alguna manera. Uno de los conceptos básicos era que para definir esta probabilidad teníamos que asumir que el número de muestras en nuestro estudio pues tendía a infinito. Esto lo que nos llevaba a que nuestra función de densidad de probabilidad fuera continua. Em, Además, sabíamos, basado como un resultado de nuestro muestreo, sabíamos cuál es la probabilidad de que ocurra cada una de las clases que estamos estudiando. Y esto nos llevó a definir estas reglas fundamentales de la probabilidad, que eran la regla de suma y la regla del producto, y las cuales pues nos llevaban a definir lo que era el teorema de Bayes. Pero entonces el siguiente problema fue de que, bueno, a partir de las distribuciones o de las probabilidades que encontrábamos o que construíamos a partir de una medición, pues faltaba ver cómo a partir de la probabilidad a posteriori podíamos relacionar o podíamos de hecho construir am, esta frontera de decisión. O sea, faltaba esta conexión entre el mundo de la probabilidad y cómo esto lo podíamos usar para, para definir estas fronteras, que era lo que estamos buscando. Y bueno, pues esto nos llevó a que, bueno, teníamos estos otros conceptos, que era la probabilidad a priori y la probabilidad a posteriori, em, y que al graficar las, las, la densidad de probabilidad a posteriori, que, que la cual nos dice que dada un valor de x, dado un vector de características, la probabilidad de que ocurra cierta clase estaban dado, por ejemplo, aquí en este caso, por estas curvas, y, y eso nos llevaba a introducir lo que era la función de decisión óptima. Y pues estaba representado por esta ecuación de acá de arriba. Pero en sí lo que pasaba era que, dado un vector x, teníamos que encontrar la clase que maximizaba la probabilidad de, sí, pues la clase que maximizaba nuestra probabilidad a un vector x. Am, y luego hicimos un análisis por segmentos, por valores de x, donde pues decidíamos, comparábamos cómo eran los valores de las probabilidades condicionales para cada una de las clases en un intervalo, y en base a eso tomábamos una decisión. Y entonces eso nos decía, bueno, pues dado que era una regla muy simple, dado que pues es más probable que para ese intervalo de valores de x, la, la, la línea roja o la clase 2 eh, es la que tiene una mayor probabilidad,
pues hace mucho sentido que nuestra regla de decisión sea simplemente esa, de que pues vamos a tomar la clase que sea más probable para cada uno de los valores de X. Pues eso nos llevó a clasificar con eh, estos diferentes intervalos y, y pues eso nos llevaba también a definir lo que era la frontera de decisión después de un poco de álgebra para un caso muy ideal, que era cuando las matrices de covarianza eran iguales. Ah, pero entonces, aquí nos quedaba todavía, no quedaba muy bien claro, a pesar de que pues suena un poco lógico todo esto, em, pues falta todavía relacionar otros conceptos. A ver, primero que nada, pues este es uno de los resultados principales que a partir de esta función de decisión óptima y junto con el hecho de que hayamos considerado estas distribuciones normales, pues llegamos a que la ecuación o la frontera de decisión era un hiperplano, que lo podíamos obtener simplemente igualando las dos regiones, ¿no? de esta ecuación justo en la frontera. Y pues ya con esto podíamos darnos cuenta que, de hecho, pues vimos en la clase que en el caso de dos dimensiones, pues es una línea recta, ¿no? Ahora, ¿cómo cómo lo podemos ver aquí? Ahora, eso, una manera de visualizarlo era de que pues nuestra frontera de decisión se ve de esta manera, y algo que era importante enfatizar era que estas constantes de la línea del hiperplano pues dependen de la probabilidad de cada una de las clases, y que en base a si cambiamos estos valores, pues nos lleva a que este plano, el plano de decisión se puede cambiar, se puede recorrer. Ahora, pues había diferentes, ¿no? Clases dependiendo de cada uno de los sistemas bajo estudio. Ahora, retomando un poquito de nuevo esta parte, aquí lo que quiero relacionar ahora es, a ver, creo que esta está repetida. Sí. Bueno, dado que no tenemos mucho tiempo restante, voy a asumir que todos saben cuál es el criterio o cuál fue, o se saben, ya se memorizaron qué criterio usamos para construir nuestro clasificador óptimo. Es decir, dado un valor de X, cómo tienen que ser las dos probabilidades condicionales, tal que decidamos que es la clase, que se trata de la clase 1. Y pues esto es simplemente que la probabilidad, dado un X, si la probabilidad de la clase omega 1 es mayor que la probabilidad de la clase 2, pues eso es nuestro criterio. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, porque minimiza el error. Y de hecho, justo este criterio de decisión es conocido como la regla de decisión de Bayes, de que dado un X, si tenemos que evaluar cuáles de las probabilidades es más grande, entonces nos decidimos por esa clase. No quiere decir que la otra no sea, que no sea, que sea cero. No quiere decir que la probabilidad de que ocurra 2 sea cero, sino simplemente es que lo más probable es que la clase sea omega 1. Y justo ahí es donde entra un poquito el meollo de la clase de hoy, en el sentido de que, dado que la probabilidad de que ocurra 2 es diferente de cero, necesariamente vamos a tener asociado un error, porque estadísticamente, pues aunque la mayoría sean de la clase 2, por ejemplo,
eh, va a haber uno que otro que va a caer, que va a ser clasificado erróneamente bajo esta regla de decisión. Y por ejemplo, y algo que podemos saber, que podemos ver aquí es, volviendo a nuestro ejemplo anterior, pues estos son todos los puntos que están clasificados erróneamente dada esta frontera de decisión. Entonces, nuestra regla de decisión, como ya lo comenté, pues dado un X, buscamos cuál de las clases es más probable y nos vamos sobre esa clase. Pero, ¿qué pasa con este punto de la XY? Bueno, si se fijan, está clasificado como la clase 1, dado que está de ese lado de la frontera de decisión. Pero de hecho, dado el color, fue clasificado erróneamente porque pertenece a la clase 2. Entonces aquí nos podemos dar cuenta que nuestra frontera de decisión nos falló y por tanto también la regla de decisión. Esto nos lleva a definir lo que es el error de que dada un X, un vector X, eh, si dado un vector X, esta ecuación nos va a dar la probabilidad de que esta X haya sido clasificada de manera errónea. Entonces, dado un X, usamos nuestra regla de decisión. Esta nos da que la clase debería ser omega 1, pero de hecho, dado que está clasificado erróneamente, pues esta función nos debería haber regresado la probabilidad de la clase 2. Entonces, si se fijan, es como un término cruzado. Entonces, esta función solo nos va a dar, solo está definida en esos puntos que están clasificados erróneamente. Ahora, con esta definición del error, ya podemos preguntarnos cómo podríamos definir el error promedio de todo nuestro modelo. Y bueno, pues es un poquito, bueno, es un tanto simple cómo hacerlo. Simplemente localizamos todos los puntos que están clasificados erróneamente y pues tendría que ser de alguna manera la suma de todos estos errores, ¿no? Con una cierta normalización. De hecho, eso es justamente lo que pasa, que aquí porque tenemos un muestreo discreto, pero digamos en el límite en que tenemos probabilidades, funciones de densidad continuas, pues esto se va a ver de esta manera. Ah, ahorita ya termino en un par de minutos, entonces, bueno, esta función bueno, esta va a ser nuestra función, nuestra definición del error promedio de nuestro modelo. Si se fijan, está definido en términos de la función de la probabilidad conjunta, es decir, que esta probabilidad está definida como la intersección entre esos X que en el espacio y que tienen asignado una clasificación errónea. Entonces, por eso podemos usar eh, porque es la intersección de estos dos eventos. Entonces, dada nuestra regla de multiplicación, pues podemos ver que esto se simplifica de esta manera. Y dado que conocemos cómo es la función de error, pues ya la podemos sustituir ahí. Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo se vería esta función de error que está acá arriba en términos de la regla de decisión de Bayes? Pues recordemos que lo que hace la regla de decisión de Bayes es que siempre va a tomar en cuenta la probabilidad que sea mayor, pero dado que esta función de error que tenemos acá arriba, dado un X, trabaja es un término cruzado, es decir, que siempre esta función de error siempre va a regresar pues el valor más pequeño que fue
que es lo que causó la clasificación errónea, lo cual nos lleva a que la, la, ah, a ver, aquí el punto era que cómo garantizar que bajo la regla de decisión de Bayes, esta probabilidad va a ser mínima. Bueno, el punto aquí sería entonces, como les comenté, dado que la regla de decisión de Bayes siempre toma la probabilidad más grande, pero esta función asume lo contrario, es decir, siempre va a regresar la probabilidad más pequeña. Entonces, como para todo x, esta función siempre va a tomar la densidad de probabilidad más pequeña, pues justamente esto va a hacer que la integral sobre todos esos valores de la densidad de probabilidad errónea, pues va a ser mínima. Am, y, y además, podemos, bajo este criterio de la regla de decisión de Bayes, podemos reescribir nuestra función de error como pues el valor mínimo, que es justamente eso que les estaba comentando, de que la regla de decisión de Bayes siempre toma la probabilidad más grande, pero esta función asume que es errónea. Entonces, es lo que hacemos va a hacer que pues esta función lo podemos escribir como el mínimo, que va a regresar siempre el mínimo de las dos opciones o de las tantas opciones en caso de que tengamos muchas clases. Bueno, ahora aquí lo dejamos, fue un poquito rápido, pero digamos, los conceptos, esto ya am, era importante ver este tipo de conceptos porque justamente la tarea va a tener mucho de esto y pues les queda, yo espero que ya para ahora ya hayan leído pues tanto el capítulo 1 como el capítulo 2 del libro de clasificación de patrones de duda. Y justo al inicio viene del capítulo 2 viene esta parte y está muy bien explicado. Entonces pueden leerlo y usarlo como complementario a estas, a estas notas.